Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que le levantó de entre los muertos. Ahora, Pablo escribió 7 cartas a 7 iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, que básicamente no es una sola iglesia, sino múltiples iglesias a quien escribió en una sola carta. Pero Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 7 iglesias. Por casualidad, y ustedes me conocen a mí, yo no creo en las casualidades, ¿ok? Juan escribió también a 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias, 7 y 7. Ok, y esto muchas veces las personas no piensan en estas cosas, pero el número 7 es el número de perfección. Ok, y a partir de la muerte de Jesucristo, hay 2 épocas donde está predicado el Evangelio. La época de la iglesia, ¿ok? La iglesia. Y la época que se llama la tribulación. Entonces Pablo escribe a la iglesia durante la época de la iglesia, que se llama también la época de la gracia. Y Juan escribe a las iglesias durante la tribulación, en el libro de la Revelación. ¿Ok? Ahora, los que viven durante la tribulación pueden sacar beneficio, por supuesto, de las cartas de Pablo, escritas todas a las iglesias de hoy en día, de esta época, de este siglo presente. Y también nosotros podemos sacar, por supuesto, beneficio espiritual de lo que escribió Juan a las 7 iglesias en Revelación capítulo 2 y 3. Pero eso es muy interesante. Entonces, los que viven durante esta época de la iglesia tenemos todo en cuanto a la doctrina que nos hace falta. Tenemos todo. 7 siendo el número de la perfección. Y también los que viven durante la tribulación tienen todo. ¿Ok? Y 7 más 7 son 14. Tenemos doble lo que nos hace falta. ¿Ok? Por medio de lo que ha escrito Pablo a las iglesias, tenemos suficiente y más que suficiente. Y de lo que escribió Juan a las 7 iglesias, de ahí también tenemos beneficio espiritual. Entonces tenemos doble beneficio. ¿Ok? Gracias, Señor. Ahora, el libro de Gálatas, ¿ok?, tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Tiene 149 versículos. 149 versículos. Y tiene 2.985 palabras en la Biblia de Valera 1865. Los 6 capítulos están divididos en 3 divisiones. Los primeros 2 da información personal sobre el ministerio de Pablo, cómo él llegó a ser a estar predicando el evangelio y cosas así. También la segunda división, capítulos 3 y 4, da más información doctrinal. Hay información doctrinal en los primeros 2 capítulos, eso es verdad,
pero da más información personal sobre la vida de Pablo que información doctrinal. Pero capítulo 3 y 4 hay mucha información doctrinal. Gálatas es el libro principal en cuanto a la salvación por la gracia y por medio de la fe. Romanos y Gálatas son los principales, esos dos libros. Y también Gálatas, especialmente. Y también en capítulos 5 y 6 de Gálatas hay información práctica, ¿ok? Donde se puede hacer aplicación de las cosas que hay aprendido en los primeros 4 capítulos, se puede aplicar a la vida personal y actual del creyente de la Biblia. Ahora, yo veo a Gálatas como una defensa de parte de Pablo. Yo veo este libro, esta carta de Pablo como una defensa, y una defensa de la decisión que tomaron todos los apóstoles en Actos capítulo 15. Entonces mira por favor Actos capítulo 15. Actos capítulo 15 es muy importante en cuanto al rumbo que había de tomar la iglesia en los primeros días de la historia de la iglesia. ¿Okay? Una decisión, la más importante decisión que haya tomado. Los apóstoles llegaron a Jerusalén todos, junto con los ancianos de la iglesia, los miembros de la iglesia, los apóstoles, los hermanos. Y de ahí tuvieron una conferencia bíblica y discutieron unos asuntos que habían surgido en la iglesia, unas discusiones, ¿cómo decirlo? Unos problemas, unas controversias sobre la doctrina. Actos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora sí habla esta palabra salvo de la salvación del infierno. Están diciendo que aparte de ser circuncidado, no pueden ser salvos. Unos hermanos estaban enseñando esto. Querían volver la iglesia a Moisés. Es Cristo que murió por nosotros, no Moisés. Moisés nos dio la ley, pero Cristo nos dio la verdad y la justicia. Amén. Y la gracia. Entonces quieren imponer la ley de Moisés sobre esta nueva iglesia novata. ¿Okay? Entonces reunieron todos sus apóstoles para pregar este asunto, esta controversia sobre cómo ser salvo. ¿Somos salvos por la fe solamente o somos salvos por la fe y las obras? Esa es la pregunta, esa es la controversia. Y esta controversia, esta cuestión de la salvación por medio de la fe, sin obras o con obras, se decide aquí. Es resuelta esta cuestión aquí en este capítulo, Actos 15, para nunca volver a más tocar esta tecla. ¿Ok? Ya decidida. Ahora, Pablo se salvó en Actos capítulo 9, ¿no es así? Entonces tenemos 6 capítulos y digo yo 14 años. Entre Actos 9 y Actos 15, creo yo que hay 15 años, 14 años. ¿Ok? 14 años. Entonces, en 14 años, ¿qué estaba haciendo Pablo? Creo que escribió el libro de Hebreos. Pero comenzó a predicar el evangelio, tomó su primer viaje misionero. En 14 años hacía muchas cosas Pablo. Y no solo Pablo, sino también Pedro. Pedro convirtió a Cornelio en Actos capítulo 10, un gentil, no un judío.
Entonces ya estaban predicando el evangelio que tú y yo hoy en día, 2011, conocemos. El evangelio de la salvación por la gracia por medio de la fe. Eso es el evangelio que nosotros conocemos y predicamos y por el cual somos salvos. Y comenzaron a predicar este evangelio, el evangelio de la salvación por medio de la fe, sin obras, ya en capítulo 10 de Actos. Pero llegamos a Actos 15, unos años después, digo yo, 14 años después de la salvación de Pablo. 14 años después, y hay una controversia. Todo el mundo quiere saber, ¿es la salvación por la fe solamente o por la fe y las obras juntos? Y van a resolver esta cuestión aquí en Actos 15. ¿Ok? Ahora, mira por favor, versículo 2, Actos 15, 2. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabás contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, a Jerusalén sobre esta cuestión. Ellos pues, acompañados algún trecho por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaron grande gozo a todos los hermanos. Entonces están diciendo, estamos predicando en el evangelio que es solamente por la fe y no por las obras. Venidos a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y les hicieron saber toda la cosa que Dios había hecho por medio de ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira cómo quieren mezclar la fe con las obras. Es una controversia. ¿Cómo ser salvo? Yo veo el libro de Gálatas como una defensa de la decisión que se hizo aquí en Actos 15. Gálatas es una defensa de parte de Pablo en cuanto a la decisión de este concilio aquí en Actos 15. 6. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis como ya ha algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca, Cornelio, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, por la fe, sin obras, no mencionó obras. ¿Ok? Dice Pedro, este es el testimonio de Pedro, el apóstol de la Iglesia Católica. ¿Ok? 9. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo, la ley de Moisés, circuncidarse? Un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Eso es la palabra de Pedro. También Pablo da la misma palabra, el mismo testimonio. ¿Ok? Están discutiendo esto y mira qué pasa. Mira por favor. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Barnabás y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Santiago respondió diciendo: varones, hermanos, escuchadme. Ahora, el último que da testimonio de nuestro evangelio, el último aquí en este concilio que da testimonio de lo que nosotros, tú y yo, 2011, aquí en Hialeah creemos, la salvación de la gracia de Dios por medio de la fe, más nada. Ese evangelio
el último que da testimonio de este evangelio es Santiago. Y mira cómo dice Santiago. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. No tienen que guardar la ley. Más nada. No tienen que ser circuncidados. No tienen que guardar la ley de Moisés. La salvación no es por las obras ni por la ley de Moisés, es por la fe sin obras. Ahora, eso es la palabra final en eso. Decidieron eso, y los que por 2000 años han enseñado en contra de esta sentencia final del concilio en Jerusalén son, como vamos a ver muy pronto por Pablo, dice anátema. Anatema. Ok, Gálatas. Volvemos a Gálatas. Gálatas 1. Ahora yo veo este libro, esta carta escrita por Pablo a los Gálatas, yo lo veo como una defensa. Mire Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. El libro entero de Gálatas es una defensa de parte de Pablo de las doctrinas que resolvieron la cuestión que decidieron en el concilio de Actos capítulo 15. Sabiendo esto, vamos a ver lo que dice Pablo. Porque a partir de Actos capítulo 15, Pablo es como un león. Él es como una planadora planando a todo el mundo el mundo de doctrina falsa. ¿Okay? Versículo 1. Pablo apóstol. Ahora, Pablo dice apóstol en todas sus epístolas porque hay los que dudan su apostolado. ¿Okay? Pero él dice en todas sus cartas, él dice, yo soy apóstol llamado por, mira cómo dice aquí, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y ninguno de los apóstoles de hoy en día fueron llamados por el Señor Jesucristo. Maldonado no fue llamado por ningún Jesucristo, ni su apóstola, su profetisa, su esposa, que tiene 300 pares de zapatos, conforme a como dijo ella, lo admitió. 300 pares de zapatos para una profetisa o un apóstol. Eso es una locura. ¿Ok? La Biblia dice en Revelación capítulo 2, escribiendo Juan a la iglesia de Efeso, dice que los de Efeso habían rechazado los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Ok? Los apóstoles fueron directamente llamados por el Señor Jesucristo. ¿Ok? En otro lugar Pablo dice, mira 1 Corintios 9.1. 1 Corintios 9.1. 1 Corintios 9.1. Dice Pablo, él siempre tenía que defender su apostolado, porque hay los que le dudaban. Los que querían mezclar fe con obras, le dudaban su apostolado. ¿Ok? 9.1. ¿No soy yo apóstol, dice Pablo? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo el Señor nuestro? Sí, él lo vio en el camino al llegar a Damasco. ¿Ok? Entonces, él era testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. O Jesucristo en su forma resucitada. ¿Ok? Eso fue la prueba de su apostolado.
Ok, vuelva a Gálatas. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le levantó de entre los muertos. Entonces, esa es la prueba de su apostolado, que Cristo se había levantado de los muertos y Pablo fue testigo ocular de esa resurrección, de Cristo en su forma resucitada. ¿Ok? Ahora, Pablo escribió este libro, Gálatas, con su propia mano. Con todos los otros libros que fueron cartas de Pablo, él tenía un secretario ahí escribiendo la carta por él. O como dicen, amanuense. ¿Okay? Esa es una palabra técnica que tiene que ver con una persona recibiendo la dictación de otro y escribiendo las palabras en una carta o una epístola. ¿Okay? Amanuense. En este caso, en el caso de Gálatas, Pablo no tiene ningún amanuense, él lo escribió sí mismo. ¿Ok? Sí mismo. Escribiendo mira Gálatas 6. Gálatas 6. 11. 6:11. Mirad qué larga carta os he escrito, ¿cómo? Con mi misma mano. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Pablo es el autor de todos los otros libros. Romanos, Tesalonicenses, todo ese libro, Pablo es el autor. Pero él escribió esta carta con su propia mano. ¿Ok? Volviendo a versículo capítulo 1, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Bueno, ¿quiénes son los que están con Pablo? Vamos a presumir que Pablo recibió o se convirtió en el año 36, más o menos. ¿Okay? No sabemos la fecha exacta, pero vamos a añadir de ahí 14 años. Estamos en los alrededores de 50 después de Cristo. ¿Okay? Entonces, el concilio de Actos 15, la reunión de negocios de los apóstoles en Actos 15, toma lugar en el año 50, 51, 52, por ahí. Yo no voy a poner una fecha exacta ahí. Pero este es muy temprano en el ministerio de Pablo. Había cumplido su primer viaje misionero, pero el segundo no se había embarcado todavía. ¿Ok? Él está escribiendo esto a las iglesias de Galacia. ¿Dónde está Galacia? ¿Ok? Aquí Jerusalén. ¿Ok? Mar Galilea, Río Jordán, Mar Muerto. Esto hoy en día se llama Turquía. Salud. Okay. También se llama Anatolia. También se llama Asia Menor. Y los 14 iglesias, los 7 de Pablo y los 7 de Juan, ¿dónde están? Todos aquí. ¿Ok? Porque esta región acá se llama Galacia. Entonces habían llegado también a esta zona. ¿Ok? Galacia, al norte de Asia Menor. Al norte. ¿Ok? Galacia. Entonces él está escribiendo, versículo 2, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, si Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia, son las iglesias que él visitaba durante su primer viaje misionero. ¿Cuándo? Antes del año 50. Antes del concilio de Actos 15. ¿Ok? Entonces, ¿quién está con él hasta el concilio de Actos 15? Barnabás, por supuesto. Lo dice ahí en capítulo 2. Después, pasados 14 años, viene otra vez a Jerusalén con Barnabás. También puede estar con él Lucas y Juan Marcos y Silas
Y si ya había dejado a Barnabas, porque no te acuerdas que había una controversia entre Pablo y Barnabas, había una controversia. Entonces se separaron. Entonces posiblemente Pablo ahora está con Silas y no está con Barnabas. Y está con Timoteo. Pero estamos hablando de un momento muy temprano en el ministerio de Pablo. Estamos hablando de Actos 15, 16, 17, por ahí. No más adelante que eso. ¿Ok? Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un saludo normal para el apóstol Pablo. Él siempre dice gracias a vosotros, paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es un saludo normal para Pablo. Gracias a vosotros. Amén. Gracia. ¿Tú sabes qué es gracia? Gracia. Bueno, vamos a definir dos términos. Misericordia y gracia. Misericordia es no recibir lo que mereces. No recibir lo que mereces. ¿Qué mereces tú? Muerte. Exactamente. Infierno. No recibir lo que mereces. Eso se llama la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es recibir lo que no mereces. Salvación. Amén. No merece la salvación, pero por medio de Jesucristo lo has recibido. Amén. Entonces, cuando Pablo dice gracia, él lo dice con gusto. ¿Ok? Gracias a vosotros. Eso fue la cuestión que decidieron en el concilio de Actos 15, ¿no? Y esto, el libro de Gálatas es una defensa de parte de Pablo de la decisión que tomaron en Actos 15. Entonces él dice gracia, él sabe lo que está diciendo. Es muy importante para Pablo, porque él va a embarcar ahora en una defensa y él va a decir cosas que son fuertes, que son muy fuertes. 4. El cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Ahora, las nuevas versiones de la Biblia, muchas cambian las palabras presente siglo malo para decir librarnos del malo o de la maldad de este presente siglo. No, para nada. Cristo no murió para salvarnos de la maldad de este mundo. Cristo murió para salvarnos de este mundo malo. Hay una diferencia. ¿Ok? El mundo es malo. No es bueno. No es correcto decir, bueno, sabemos que hay maldad en el mundo. No, eso no es correcto. El mundo es malo. Eso es correcto decir. No hay nada bueno en este mundo. Bueno, yo sé que hay cosas buenas. No hay nada bueno en este mundo. ¿Ok? Este mundo va al infierno. No hay remedio. La única opción que nos queda es acudirnos a Jesucristo, ser salvo por su gracia y esperar que venga muy pronto para rescatarnos de este mundo malo. Es la única cosa que tenemos.
Y si tú andas buscando la cosa buena o la bondad de este mundo, nos dice Pablo, siglo malo. ¿Ok? Y no hay otra cosa. Es el sistema de este mundo. Y los modernistas ellos siempre andan buscando tenemos que ver la divinidad en cada hombre. Y realmente el corazón no es tan malo. No, por favor. Pablo dice, este presente siglo malo. Vamos a creer lo que dice la Biblia. Amén. Ok. Ahora, no solamente Pablo está claro en este punto de que el mundo es malo, sino también Jesucristo. Mira Lucas 11. Lucas 11. Mira por favor Lucas 11:13. Dice Cristo, pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. Entonces la Biblia dice que los hombres son malos. Mira por favor Marcos 7:21. 7:21, Marcos 7:21. No solamente los hombres, sino sus corazones también. 7:21. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No solamente su corazón, sino también, mira por favor, Efesios 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. La naturaleza del hombre es mala. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 1. Y a vosotros os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mira la naturaleza del hombre, los deseos de la carne, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Entonces nota cómo la naturaleza del hombre es malo. El siglo es malo, el hombre es malo, el corazón del hombre es malo y la naturaleza del hombre es mala. Mira, vuelva por favor a Gálatas 1:4. Dice, presente siglo malo. Tú sabes que la Biblia dice que no solamente el mundo o este siglo malo, también el Dios de este siglo es malo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Ok? Él es malo también. ¿Ok? Gálatas 1. Al cual, hablando de Jesucristo y de su Padre Celestial, al cual sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él merece la gloria. Mira 2 Samuel 6:7. 2 Samuel 6:7. 2 Samuel 6:7. Y el furor de Jehová se encendió contra Osa y hirióle allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Lo que pasó aquí, el arca del concierto que representa la gloria de Dios, fue maltratado, no conforme a la ley. Y Dios no permite que los hombres maltratan o menosprecien
a su gloria. Entonces el arca aquí, Dios se enojó ¿con quién? Con Osa, por haber tocado el arca, por haber maltratado, o mejor dicho, mal manipulado el arca del concierto. Y Dios no permite eso, porque en el arca del concierto donde reposaba la gloria de Dios, eso se llama entre los eruditos la gloria Shekinah, ¿ok? Pero es la gloria de Dios, es la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo, en el templo, en el tabernáculo, y Dios, su gloria reposaba ahí en el arca, ¿ok? Dios no permite que se menosprecie su gloria. Y lo que pasa cuando uno menosprecia su gloria, mira 1 Samuel 4, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Versículo 22. Mira qué pasa. Vamos a comenzar en el versículo 19. Su nuera, la mujer de Finés, que estaba preñada cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y su suegro muerto, y su marido encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Entonces, lo que pasa aquí, el arca en 1 Samuel 4:19 fue tomada por los filisteos. Ok, versículo 20. Entonces, el arca que pertenece al templo, que debe estar en un lugar santísimo, donde posaba la gloria de Dios, ese arca fue tomado y llevado a otro lugar, a donde no pertenecía. Versículo 20. Al tiempo que se moría, decíanle que las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió ni paró mientes. Y llamó al niño Icabod, diciendo: cautiva es la gloria de Israel por el arca de Dios que era tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Y dijo: cautiva es la gloria de Israel porque era tomada el arca de Dios. Cautiva la gloria de Dios, es decir, que la gloria de Dios se fue. Ya en el lugar santo, la gloria de Dios no reposa. Ya en el lugar santísimo donde debe estar, la gloria de Dios no pertenece. Ya no está. La gloria de Dios se fue. La presencia de Dios se fue. Entonces, cuando los de su pueblo no saben apreciar, valorar lo que se llama la gloria de Dios, Dios se va, su presencia se va. ¿Ok? Gálatas 1. Gálatas 1. Entonces, dice Pablo, versículo 5, 1:5, al cual sea gloria por siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos, como pueblo de Dios aquí en la tierra, dar gloria a Dios, gloriar su nombre. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ok. En Actos 15 decidieron que la salvación es por medio de la gracia, más nada. Ahora Pablo es como un león. Pablo es como un... ¿cómo se llama esa cosa? Planadora. Oh. Porque él va a no solamente criticar a los que predican otro evangelio, sino condenarlos con palabras fuertes. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de predicar la herejía que se llama fe mezclada con obras. Dos formas de predicar o de predicar o pregonar esta herejía. Fe y obras es una herejía en esta época de la iglesia, de la gracia. Hay los que
predican la fe y obras para obtener la salvación. Eso se llama la Iglesia Católica. Cuando yo era niño, yo fui a mi mamá y la pregunté, ¿cómo yo voy a ser salvo? ¿Cómo yo voy a llegar al cielo? Y ella me dice, bueno, hay que unirte con la Iglesia Católica y guardar los mandamientos. Fuimos al cura y él confirmó lo que me había dicho mi mamá. ¿Ok? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Fe y obras. Unirte con la Iglesia, guardar los mandamientos, guardar los 7 sacramentos, rezar el rosario, recibir agua santo. ¿Ok? Agua santa. Eso se llama la Iglesia Católica. Hay otras religiones que son igual. ¿Ok? Por ejemplo, los mormones. Yo no voy a votar por... ¿cómo se llama? Mitt Romney. Él es un mormón. Bueno, prefiero Mitt Romney sobre la cosa de los mormones es que es una religión americana, aunque no estoy de acuerdo, pero es una religión americana que no rinden homenaje al Papa. Pero Newt Gingrich, él es un católico. Entonces, en la hora de la verdad, él va a tomar una decisión no a favor de los Estados Unidos, sino a favor del Papa. Entonces, yo no puedo votar por un católico, es imposible. Pero tampoco un mormón, porque ellos enseñan, ¿qué? La salvación por medio de la fe y obras. ¿Ok? Esto se llama la Iglesia Ortodoxa. El otro día yo fui con mi esposa y mi hijo John, fuimos al médico. Y él tiene un médico que es especialista en psiquiatra. Y él es un ortodoxo de Serbia, un país del oriente de Europa. Serbia, son como rusos, pero parecido a los rusos. Serbia se llama. Y son todos ortodoxos. Y él mira, yo le he estado testificando y predicando yo le he leído libros y tratados, muchas cosas, y hemos tenido conversaciones hasta mi esposa está ahí y mi hijo John aburridos por las conversaciones largas que estamos discutiendo la religión y la cosa, predicando y todas estas cosas. Entonces, esta semana pasada fuimos a su oficina y él me estaba proselitizando a mí, diciendo, si tú te conviertes en ortodoxo, los curas de la iglesia ortodoxa te van a cuidar, te van a pagar un salario bueno, fijo, ¿verdad? Te van a dar salud médico, ¿ok? Seguro médico, ¿ah? Toda esa cosa. Y yo le dije, yo no puedo convertirme porque yo tengo libertad en Cristo y yo no voy a negar mi libertad para esclavizarme a tu iglesia. Okay, eso se llama esclavitud. Yo no voy a esclavizarme. Prefiero estar aquí con ustedes pobre y voy a quedar pobre, estoy seguro. Pobre sin nada, pero con toda la libertad que tengo. Amén. Okay. Ahora, hay otra forma de hablar o de predicar lo que se llama fe y obras. Fe y obras para mantener la salvación. Mantener la salvación. Okay. Esto se llama los carismáticos. Déjame explicar. Hay los que creen que si se salva, uno llega a ser salvo por medio de la fe solamente, sin obras. Pero de ahí tiene que mantener buenas obras para guardar su salvación. Eso es igualmente blasfemia. Entonces, esto se llama los carismáticos, los metodistas, los luteranos,
Ok, aquí tenemos también testigos de Jehová. Ok, para obtener la salvación, católicos, mormones, ortodoxas, testigos de Jehová. Para mantener la salvación, carismáticos, metodistas, luteranos. Ok. Y hay solamente dos grupos que creen que ni por obras se puede obtener ni mantener. Hay dos grupos que creemos el evangelio verdadero. Y somos los bautistas y los presbiterianos. El verdadero evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pablo va ahora a condenar a los que creen esto y esto. Pero hay un problema ahí. Vamos a bregar con ese problema la semana que viene. Hay preguntas. Gálatas 1, versículo 1 a 6. Preguntas. Yes, ma'am. Si usted dice que los bautistas y los presbiterianos son iguales, ¿por qué En cuanto a la salvación por la fe. ok. ¿Por qué ellos bautizan a los niños? No, pero eso es otro asunto. Pero, ¿cuál es el motivo? Ellos bautizan a los niños diciendo que es el rito que reemplazó al rito judío, que es circuncidar al niño. Entonces ellos bautizan niños no por la salvación, los presbiterianos, sino bautizan a los niños, rocían a los niños, porque dicen que eso reemplazó, ese rito reemplazó al rito de circuncisión, pero no es verdad, no son la misma cosa. ¿Okay? Y muchos presbiterianos hoy en día han dejado el rociar de niños para mantener el bautismo bíblico, que es inmersión en agua. ¿Okay? Otra pregunta, buena pregunta. Sí, ya sé. La carta que escribió Juan. ¿Quién? La Juan, que escribió la carta. Es la misma que se habla en la iglesia romana, católica. Es la misma carta. No, pero mira, entonces hay 4 libros que se llaman Juan. El Evangelio de Juan, la carta que se llama Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Hay 4. Ahora, todo ese libro están también en la Biblia católica. No hay problema ahí. Sí. Los católicos tienen la misma Biblia que... Bueno, No es la misma. no me atrevo a decir eso. No es la misma, pero se parece bastante. Sí, se parece. Se parece. Es decir, que ellos tienen los 66 libros de la Biblia que tenemos nosotros y han añadido 12 más. Entonces ellos tienen 72 libros en su Biblia. Ahora los 66 representan los mismos 66 que tenemos. Ellos tienen Juan, ellos tienen Romanos, ellos tienen Gálatas, aunque han torcido, como dice el hermano Omar, han torcido, muchos versículos. Hay corrupción, han adulterado muchos pasajes de la Biblia. Pero básicamente ellos tienen el mismo orden de la Biblia que tenemos nosotros y han añadido lo que se llama los libros apócrifos. ¿Ok? ¿Otra pregunta?